Aparecen comúnmente dolores en el codo, especialmente en la parte externa, con una fuerte sensación de dolor, ardor que nos hace perder la fuerza. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es lo que pasa cuando sobreviene este dolor? Quédate en este video y aquí en Fisiocontinua te vamos a hablar sobre epicondilitis. Bienvenidos a Fisiocontinua. Mi nombre es Joana Montenegro y hago parte de este canal. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo, activar la campanita para que puedas recibir las notificaciones de los videos que subimos cada semana. También es importante que recuerdes que puedes buscarnos por Instagram y TikTok como Fisiocontinua. Primero veamos qué es la epicondilitis. Es un dolor que se produce en el epicóndilo, que es la parte externa del codo, por el mismo lado del pulgar. Vamos a tener una inserción de 6 músculos que bien hacen o la extensión de la muñeca o hacen la supinación, es decir, poner la mano hacia arriba. Esa inserción de esos músculos se inflama y lo hace de manera crónica e inclusive a veces de manera degenerativa. Y se hace porque las acciones que repetimos día a día, bien sea en el deporte o en las actividades del trabajo o de la vida diaria, generamos un movimiento incorrecto del codo con relación a la muñeca. A este tipo de lesiones también se les conoce como codo de tenista. ¿Por qué esa denominación? Porque cuando el tenista toma la raqueta y hace un movimiento de revés en especial, no lo hace con la muñeca y el codo en una línea recta, sino que hace un movimiento de extensión, es decir, que parte la muñeca con relación al codo y hace este movimiento de manera repetida. Pero esto no se queda solamente en el ámbito deportivo, es decir, que no es que sea una lesión exclusiva de tenistas. También se va a presentar en otro tipo de poblaciones como las amas de casa, que cuando van a lavar a mano, entonces realizan un movimiento de extensión de la muñeca con una extensión forzada del codo. Entonces el hacer este tipo de movimientos o torcer un trapero, por ejemplo, una tela o un trapito, pues generan ese tipo de movimientos repetidos en flexión o en extensión sobre todo, de manera forzada. También se produce cuando tenemos un mouse que tenemos que elevar demasiado la muñeca, hacer una extensión contra un movimiento forzado del codo y eso lo repetimos muchas veces durante el día. Este tipo de situaciones también generan este tipo de epicondilitis y son muy comunes y son dolorosas. En nosotros los fisioterapeutas, por ejemplo, cuando realizamos mucho masaje, también solemos tener ese tipo de lesión porque no dejamos la mano recta con relación al codo. Eso es una maniobra que uno debe tener siempre muy consciente para evitar que esta sensación o este tipo de lesión se produzcan en esta zona, en este tejido del codo. Hay un lugar donde también es muy común hacer este tipo de lesiones y es en el gimnasio, cuando al hacer cargas importantes con los brazos no dejamos una palanca recta entre codo y la mano, sino que hacemos un movimiento de extensión de las manos para poder cargar el objeto o el instrumento con el que estamos haciendo el fortalecimiento. Y ese también es un error súper importante y muy común que se realiza y que termina alterando la funcionalidad del codo. ¿Cuáles son los síntomas más fáciles de identificar y cómo podemos diagnosticar que en realidad hay una epicondilitis? Lo primero y lo más importante es que hay dolor. El dolor es intenso y aparece en este pliegue del codo, en la parte externa. Acuérdate que por el lado del pulgar. Y se va a presentar de manera muy importante en la mañana. Cuando nos despertamos y hacemos como el primer movimiento del día, ahí vamos a sentir un dolor que es intenso, que puede ser muy alto en la escala del dolor y que se produce de una manera muy brusca, muy súbita. Es decir, que como que aparece, duele intensamente y luego baja un poco más.
Hay además una sensación de ardor en esa zona y también algo que es muy marcado es que se pierde la fuerza. Entonces de pronto llevas un objeto, de pronto llevas un vaso, de pronto llevas un plato y de repente pareciera como que no lo puedes sostener, en especial cuando hay que hacer un movimiento de extensión. Entonces perdemos fuerza fácilmente. Allí es bien importante que podamos tener una evaluación médica para poder identificar y diagnosticar este tipo de síntomas de la epicondilitis. Bueno, ya tenemos establecidos entonces el origen, el lugar y los síntomas. Ahora vamos a ver qué podemos hacer, cuál es el tratamiento para este tipo de afecciones. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos reposo. Si seguimos haciendo las mismas acciones y repetidamente y con más carga, pues obviamente el dolor no se va a ir. Eso tenlo muy en cuenta, lo primero. Lo segundo, es súper importante que hagamos la corrección mecánica. En los deportes, en la técnica, en el revés, entonces la mano no muñequea, no se lleva hacia atrás, ¿cierto? En el levantamiento de las pesas, por ejemplo, en el gimnasio, no se hacen las extensiones con la muñeca, sino que llevamos el brazo completamente recto. Siempre hacemos ese movimiento recto entre muñeca y codo. Y en las acciones de la casa, como por ejemplo el lavar o en las acciones del computador, tenemos que corregir la forma de esa aprehensión del mouse o del instrumento que estemos utilizando. Si nosotros no hacemos eso, el dolor no se va a ir. Es súper importante que siempre tengamos esa corrección. Por otra parte, podemos utilizar el masaje con hielo. Podemos poner un cubito de hielo, no esos paquetes de hielo, sino un cubito de hielo y vamos a generar un masaje de forma circular sobre esa zona. Podemos hacerlo durante 7 minutos, esperamos 3 minutos, damos un reposo, volvemos y lo hacemos 7 minutos y luego hacemos otra vez un reposo de 3 minutos y comenzamos a estirar. Entonces vamos a ir a ver cuáles son los estiramientos que deberíamos realizar para evitar este tipo de dolores. Vamos a hacer entonces 3 sencillos estiramientos para evitar este tipo de dolencias. El primero, vamos a poner nuestro brazo completamente recto, vamos a dejar nuestro codo bien extendido, vamos a llevar el pulgar hacia adentro, casi que en el borde del dedo meñique, cerramos la mano y vamos a hacer un movimiento de desviación de la muñeca que me va a permitir que yo con la otra mano haga un poco más de obligar esa muñeca a llevarla un poco más hacia abajo. Es importante que no doblemos el codo, si no, no vamos a sentir el estiramiento. Vamos a dejar el codo bien extendido y vamos a permitir entonces que con la otra mano vayamos un poco más a la desviación. ¿Dónde debe sentir el estiramiento? Desde acá, desde la base del pulgar, por todo el codo, hasta la parte superior del codo. Ahí vamos a hacer la extensión de estos músculos. Este es un estiramiento súper importante para este tipo de lesiones. Ese es el número 1. Bien, ahora, como vamos a estirar los músculos que hacen la extensión, entonces lo vamos a hacer con el movimiento de la flexión. Siempre hacemos para estirar el movimiento contrario al que hace el músculo. Entonces lo que vamos a hacer es llevar la mano en posición hacia el frente, bien abierta la mano, y con mi otra mano voy a llevar mis dedos hacia atrás. Ojo, es súper importante que lleves el pulgar hacia atrás. Entonces no podemos hacer esto, sino que vamos con pulgar y todo hacia atrás. Y vamos a empujar la mano un poco hacia atrás. Y vas a sentir el estiramiento en toda la parte anterior de nuestro antebrazo. Vas a sentir el estiramiento desde la parte superior del codo y todo el antebrazo hasta la mano. Entonces lo hacemos y lo sostenemos de esta manera. Cada estiramiento debe durar 15 segundos y lo podemos repetir 2 a 3 veces para que podamos tener una movilidad muchísimo más armónica de ese codo.
Y nuestro tercer y último estiramiento, entonces lo vamos a hacer con la mano de manera lateral. Vas a guardar el pulgar, vamos a cerrar los dedos, vamos a girar la mano y la vamos a llevar hacia atrás. Cuando está muy exacerbado el dolor, el codo se va a sentir muy sensible. Entonces lo vas a respirar, lo vas a mantener durante 15 segunditos y soltamos. Bien. En este movimiento podría ayudarte otra persona a hacerte un poquito de tracción para que puedas estirarlo mejor. Pero ten en cuenta que vas de acuerdo al nivel de dolor que tú puedas sostener. No te lleves el codo a un nivel de... Los estiramientos son dolorosos, son dolorositos en el movimiento de la tracción, pero ten en cuenta que no debes superar pues un umbral que tú ya no puedas sostener, para que en realidad el codo se transforme y tú puedas adaptar esta musculatura. Si esta información ha sido de utilidad para ti, si nuestro contenido es de valor para tu vida diaria, te agradecemos mucho suscribirte, compartir nuestro video y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y TikTok. Chao.